Bienvenidos. Si vieron el anuncio, el de los hombres va a estar pronto, pero en sí tenemos los retiros de los hombres también y usted se puede anotar. Esto va a estar poderoso. Amén. ¿Cuántos pueden creerlo? Amén. Bienvenidos todos. Quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Estamos celebrando nuestro segundo servicio y mientras usted busca la escritura, quiero contarle que ayer estuvimos aquí un grupo muy grande, primeramente de niños, como 60 niños, tuvimos 60 niños en el retiro y un grupo de gente, de personas adultas que estuvieron ayudando y trabajando y que hoy quedaron cansados. Pero fue bien tremendo, fue poderoso. Los niños se gozaron. Si usted mandó a sus niños y les pregunta, no se querían ir. En la noche les pregunté, ya casi a la hora de irnos, les pregunté si se querían ir y dijeron que no, se querían quedar, ¿verdad? Estuvo tremendo, estuvo poderoso ese retiro. A los niños usted no los ve llorar, liberarse, gritar y todo eso, ¿verdad? Pero usted los ve que siendo ministrados y liberados de otra forma, y ellos fueron bien ministrados, no se querían ir, nos dejaron súper cansados, eso sí. Yo amanecí sentada en la puerta desde como a las 11, 12 de la noche que me acosté, que me senté ahí en la puerta y fui la que hice de, ¿cómo le llaman al que cuida la puerta? Se me olvidó. ¿Cómo? No, hay otro nombre. Guardián, otro nombre. Portero, yo creo. Bueno, de todo, en mexicano, en guatemalteco, en todo. Pero la cosa es que amanecimos ahí en la puerta cuidando que ningún niño se nos escapara. De security en Estados Unidos. Pero estuvo bueno, nos gozamos y fue de gran bendición. Le agradezco si hay alguien de las personas que estuvieron sirviendo, si hay personas aquí, les agradezco mucho todo su apoyo, todo su trabajo que hicieron en todos los departamentos, en todas las áreas, los jóvenes que estuvieron aquí participando también y todo estuvo poderoso. Amén. Pero trajo su Biblia. Sí, trajo Biblia, acostúmbrese a traer Biblia. Quiero continuar enseñando, bueno, en la tarde estuve enseñando esto, trato de enseñar lo mismo más o menos para que así nos conectemos todos. Lo que le voy a enseñar hoy, dígale a alguien, ser sobrios o sé sobrio. Y leemos el versículo 8 de Primera de Pedro, capítulo 5. ¿Lo tiene? Espero que ponga la contraseña. Dice así: ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Lo encontró? Pues lo leemos nuevamente. Quiero concentrarme en las dos primeras palabras que dice sed sobrios y velad. Hay dos cosas importantes que nos enseña aquí, le voy a enseñar hoy. Para mí es muy importante que entendamos esto, porque de aquí depende mucho. Hace un rato cuando llegó uno de los intercesores y me llamó para contarme un sueño que había tenido de algo que el Señor va a desatar. Es una confirmación que el Señor va a desatar y viene algo muy poderoso, un tiempo de avivamiento para nuestras vidas. Y él me contaba que el Señor le dio un sueño acerca de esto. Y cuando él me lo contaba, yo le dije, ¿sabes qué, hijo? De lo que voy a predicar, de lo que estoy predicando en este día, tiene que ver mucho con esto, porque para que Dios desate lo que Dios quiere desatar sobre nuestras vidas, tenemos que poner en práctica esto. Y entonces, por eso es que quiero enseñarle de ser sobrios. ¿Qué significa ser sobrios? Primeramente ponga su mano en la cabeza, porque en la cabeza está la mente,
¿verdad? La Biblia dice, bueno, según el diccionario, la palabra sobrio quiere decir de mente sana. Una persona sobria tiene la mente sana. Por eso le dije que pusiera la mano en la cabeza y pueda decir mente sana. Una persona sobria va a tener esa cualidad. Segunda cosa es estar en juicio, estar en su juicio cabal. ¿Qué significa estar en su juicio cabal? En su juicio cabal significa estar concentrado, estar tomando las cosas bien. Le doy un ejemplo, que yo no sé si voy a encontrar alguno aquí. ¿Cómo se ponía usted cuando estaba bajo el efecto del alcohol? Con eso nomás le saco una sonrisa y de otra forma no. Ok. ¿Cómo actúa? Yo me estoy introduciendo a lo que le voy a enseñar. ¿Cómo actúa una persona bajo el efecto del alcohol? Se usa esa palabra sobrio de una persona que está en sus cabales, que está bien definido. Usted sabe que una persona bajo el estado, bajo la influencia del alcohol o de la droga, se dice esa persona no anda sobria. Está lo contrario de estar concentrado. Una persona sobria es el que está en sus cabales. No me busque esta escritura, pero se la voy a poner como ejemplo. En Lucas capítulo 15 y el versículo 17, donde habla acerca del hijo pródigo, dice que el hijo pródigo, después de que perdió el control, se fue, se llevó todo lo que tenía, pidió su herencia, se fue, la gastó, la desperdició por todos lados. Y entonces, cuando ese muchacho se encontró en un momento muy difícil o muy complicado, la palabra que usa el versículo 17 ahí en Lucas 15 es: y volvió en sí. O sea, volvió a sus cabales, pues. Reaccionó, recapacitó y puso su mente en orden. Entonces, en otras palabras, estar sobrios o ser sobrios es tener su mente en sus cabales, o tener la mente o los pensamientos en orden. Ponga su mano en la cabeza y diga: como que hoy me van a enseñar, como que hoy voy a aprender algo diferente. O dígale a alguien así: hoy te van a hablar. Entonces, pero me le leo aquí. Entonces, ¿qué significa ser sobrios? Hay muchos significados según el diccionario. Vamos a tomar algunos. Una de las cosas que significa es ser sensatos. ¿Qué es ser sensatos? Lo contrario a lo insensatos. No vaya a salir diciendo: la pastora nos dijo insensato. No, sensato es una persona cuerda, no de pescar, sino reacciona bien. Usted sabe que en esta generación, en la humanidad, hay veces que nosotros nos topamos con situaciones o con personas que como que no están en sus cabales. ¿Ha visto alguno usted? ¿Usted cree que, por ejemplo, una persona, usted encuentra un borrachito por ahí bajo la influencia del alcohol, cruzándose la calle, cruzándose el camino? Esa persona no está sobria, esa persona está media distorsionada, digamos así. Entonces, sensato, una de los significados de la palabra sobrio es ser sensato. Ser sensato es ser sabio, ser cuerdo, reaccionar bien. Por eso la palabra del Señor nos enseña que nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Diga conmigo: la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, porque cuando nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros vamos a reaccionar conforme a lo que Dios quiere que reaccionemos. Usted sabe la diferencia a tener la mente de Cristo o a tener una mente o un pensamiento desordenado. Me estoy introduciendo. Otra de las cosas,
Otra de las cosas que dice que significa el diccionario es ser razonables, o sea, razonar bien. Tercero es ser prudentes o ser juiciosos, tener juicio, tener dominio propio de la mente o de los pensamientos. O sea, todo esto tiene que ver con ser sobrios. Y usted, a través de la palabra, a través de lo que le voy a enseñar, que vamos a leer mucho la Biblia, usted y yo vamos a entender hoy cuán importante es para ser hijos de Dios y para entrar en el propósito de Dios y en la bendición que Dios tiene para nosotros, caminar en esta tierra con sobriedad. Vamos allá. Entonces me vuelvo al versículo que comencé. Entonces el apóstol Pedro le habló a la iglesia dos cosas muy importantes y le dijo: número uno, sean sobrios. Ya le expliqué lo que es ser sobrios un poco. Y dos, le dijo: velen. Porque la persona que es sobria estará dispuesta a velar. ¿Por qué vamos a velar? ¿Por qué vamos a ser sobrios? En una ocasión Jesús diciéndole a la gente de esa época, a su gente, en esa ocasión Jesús le dijo: sean prudentes, que es igual una de las palabras sobrio, como las serpientes. Sean astutos, sean prudentes, estén bien despiertos, estén bien atentos como las serpientes, aunque tengan que reaccionar mansos como las palomas. La serpiente en la Biblia, regularmente cuando nosotros oímos la serpiente pensamos en el diablo, porque siempre hace reverencia al diablo. Pero en esta ocasión Jesús tomó el ejemplo de una serpiente. Quiero que piense por un momento cómo reaccionan las serpientes. No olvídese del que significa el diablo por un momento. Una serpiente es chispuda, dijeron en Guatemala. Es astuta, se está velando. Él no tan fácil se va a dejar. Entonces Dios quiere que nosotros velemos, seamos sobrios, estemos atentos, estemos despiertos, porque cuando estamos despiertos no dejaremos que el diablo nos ataque, que el diablo nos tire los bombazos. Mire, el Israel natural está esperando o es bombardeado por sus enemigos con bombas naturales. Usted sabe, oye las noticias de Israel natural. El Israel cada rato es bombardeado, cada rato se está quemando, cada rato están sus enemigos peleando. Nosotros somos Israel espiritual. Levante su mano conmigo y diga: soy el Israel espiritual. En mí se está cumpliendo la palabra que dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, y como no le recibieron, buscó otro pueblo. Y ese pueblo fuimos nosotros. Entonces nosotros somos el Israel espiritual. Así como el Israel natural está recibiendo constantemente ataques y bombardeo, así usted y yo como pueblo de Dios constantemente recibimos bombardeo. Y es de lo que dice aquí: sean sobrios, estén conscientes de las cosas, y velen, porque el adversario, el diablo, anda cual león rugiente. Él, cuando nosotros vivimos una vida de sobriedad, el diablo rugirá alrededor de nosotros, pero no nos tocará. ¿Alguien ha oído al diablo rugir? Algunos hombres dijeron: todos los días oyen a la esposa rugir por ahí, se tapan los oídos. Entonces vamos para allá, voy a seguir. Sobrio, entonces, ¿qué es? Que se comporta con su buen juicio y prudencia. Vea conmigo, por favor, o escuche 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 6. Dice así, le voy a dar un minuto para que lo encuentre. Dice así: no durmamos, sino velemos. ¿Lo tiene? No durmamos, sino velemos, y seamos no lo tiene porque nadie me contestó la última palabra. No durmamos, sino velemos y seamos sobrios. Si usted une el versículo primero y en el primero dice: sean sobrios,
y velen. ¿Qué es velar? Mantenerse alertas, mantenerse atentos, mantenerse despiertos, estar conscientes de que cualquier momento puede ser atacado, puede ser asaltado, etcétera, etcétera. Entonces, pero en este versículo dice: no te duermas, no durmamos, sino que velemos, y cuando velamos seamos también sobrios. Capítulo 25 de Mateo, no lo busque, escúcheme solamente, se lo voy a narrar. Capítulo 25 de Mateo dice, habla la historia de 10 vírgenes. Creo que la mayoría de nosotros hemos escuchado esa historia, esa parábola de 10 vírgenes. Pero acá lo sorprendente es que 10 vírgenes, dice ahí que 5 eran prudentes o sobrias, estaban despiertas, estaban atentas, y 5 de ellas eran insensatas. Ayúdeme esta tarde a predicar, es mi segunda prédica. 5 de ellas eran insensatas. Acuérdese que sensatas y insensatas son dos cosas muy diferentes. Insensatas es lo contrario de sensatas. Entonces dice que 5 de ellas eran insensatas y estaban esperando al novio. Dígale a alguien: estamos sentados en esta iglesia con el mismo propósito. El propósito es de aprender, de vivir una vida mejor y de un día poder ir al cielo. Entonces 5 de ellas, de las 10 vírgenes, 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes. Ambas tenían lámpara. Las 10 tenían lámpara. Las 10 estaban en ese lugar esperando a que el novio volviera, o el esposo. Pero hay una diferencia tan grande entre las insensatas y las prudentes. Dice que las prudentes se mantuvieron despiertas. Diga conmigo: despiertas. O despierto, tóquese usted mismo, despiértate. Entonces dice que 5 de ellas eran prudentes, y como eran prudentes, estaban despiertas. Y no solo despiertas, sino que estaban velando, dice, y estaban preparadas. Y las otras 5 eran insensatas y cabecearon. Si usted ve a alguien dormir, dígale: te hablan. Las otras cabecearon. ¿Sabe usted qué es cómo cabecearon? Usted cuando está durmiendo se le hace. Cabecearon. Hay algunos que toda la noche pasan con el ojo pelado y vienen a la iglesia y se quedan dormidos, empiezan a cabecear. Ese era un comercial, nomás por si al caso. Ok, dice que cabecearon, no velaron, porque eran insensatas. Entonces, lo contrario de ser prudentes, de estar sobrias, de estar conscientes de lo que se mueve a su alrededor, es velar, prepararse. Y lo contrario es ser descuidado. Porque dice que las 5 insensatas no solo cabecearon, sino que no se prepararon. No se prepararon con aceite. Tenían lámparas, señores, pero no tenían aceite. Estaban en el lugar esperando, pero se cabecearon. ¿Está conmigo? ¿Ya se conectó conmigo? Lo miro así como... Dos cosas importantes que quiero que entendamos esta noche. Estaban en el lugar, pero cabecearon. Y no solo cabecearon durmiendo, no velaron, sino que no se habían preparado. Entonces dice que a la medianoche se oyó el grito que decía: ahí viene el esposo, ahí viene el novio, salgan a recibirle. Y las prudentes, digan conmigo: prudente. Quiero estar entre el grupo de las prudentes. Las prudentes, dice que salieron a recibir al novio, encendieron sus lámparas y dijeron: aquí estamos, hoy nos vamos. Y las insensatas se empezaron a decir: no tenemos aceite. Tanto que fuimos al tabernáculo de David, nunca agarramos aceite.
¿Y sabe qué pasó? Se despertaron en ese momento cuando oyeron. Va a ser tarde para muchos de la humanidad que hemos escuchado que Jesús viene pronto y que la trompeta suena. Imagínense qué difícil sería por el descuido escuchar que Jesús vino. Y cuando despertemos a una realidad, el novio se haya ido. Por eso es que Dios me dijo desde esta semana el Señor me empezó a hablar y me empezó a decir: es tan importante que la iglesia, que el pueblo del Señor sean sobrios, porque cuando somos sobrios captamos las cosas como son. Usted le va a decir una cosa a un borrachito y ahorita se la dice y mañana se le olvidó lo que le dijo. O usted era borracho sobrio. Mire que los borrachos, la gente en el mundo, yo creo que nadie aquí ya lo hace, pero la gente en el mundo, yo me acuerdo de mi papá, no me está oyendo, lo puedo contar. Mi papá, cuando se enojaba, primero tenía que ir a echarse sus cervezas para poder pelear. Yo creo que todos eran así, ¿va? En su sano juicio no se animaban a reclamar, pero ya con las cervecitas, ahora sí eran hombres. Yo nunca tomé, pero yo tenía un papá. Entonces me acuerdo de mi abuelito. Mi abuelito solo estaba tomado y quería matar a medio mundo, que me maten a balazos porque yo soy hombre y no sé qué tanta cosa. Pero una persona sobria, y mire, usted le dice a un borracho después de haber hecho el escándalo una noche antes, usted le dice a un borracho lo que hizo, le dice: no, yo no hice nada, porque se le olvidó. Entonces, una cualidad de una persona sobria es que no olvida lo que escucha y lo que hace. Siquiera dele un aplauso a Jesús. La cualidad de una persona que se mantiene despierta, que se mantiene velando. ¿Usted le ha pasado esto? Cuando usted duerme, usted no puede estar sobrio, no está consciente. ¿Le ha pasado que usted sueña sueños y se despierta y se le olvidó? Dice: soñé algo, pero ¿qué será? ¿Qué será? Tratando de inventar lo que soñó. Entonces, pero una persona sobria, usted le dice: así son las cosas, y al otro día lo recuerda, porque está en su juicio cabal. Está en su mente, está sana, su mente está conectada. Entonces dice que nosotros debemos de velar. Esto le pasó entonces a las 10 vírgenes, la historia que le contaba. Y las 10 vírgenes dice que ellas pidieron aceite a las que tenían y no les dieron, porque la cualidad de una persona sobria, de una persona prudente, es que se prepara. Dele un 5 a alguien, dígale: te hablan, te tienes que preparar. Vea conmigo Primera de Pedro 4:7. Dice así: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudentes y de un espíritu sobrio. No sé si usted tiene Biblia. Casi nadie. Y dice, ¿qué más es la siguiente cosa que dice? Y velad en oración. Aquí lo va a llevar a la tercera cosa. Aquí le está diciendo: el fin de todas las cosas se acerca. Entonces dice: sed prudentes y de un espíritu sobrio, porque la sobriedad se manifiesta en su espíritu. Cuando hay un espíritu sobrio, usted verá las cosas diferentes. Las circunstancias y los problemas de la vida, usted los enfrenta de otra forma. Yo les contaba a los hermanos en la tarde que a mí me pegaban cada vez que quebraba un plato. Y como casi todos los días lo quebraba, entonces todos los días me pegaban. Entonces, manejar las circunstancias, manejar las cosas con un espíritu sobrio
y con prudencia en nuestra vida nos va a ayudar a ver cómo enfrentamos las cosas. La prudencia o la sobriedad tiene que ver con tu carácter, con tu actitud, con las emociones. Por eso es que le dije al principio que sobrio significa, o ser sobrio significa tener dominio propio en nuestras emociones, en nuestra mente. Usted me ha oído enseñar, yo creo mucho o enseño mucho acerca de la renovación de la mente, porque cuando nosotros renovamos nuestra mente, nosotros vamos a vivir sobrios, vamos a vivir en nuestros cabales. ¿Qué nos está diciendo? ¿Que no estamos en los cabales? Créame que hay gente que no vive en sus cabales, hace cada cosa que usted dice, usted quiere decirles muchas cosas. Eso no está en sus cabales por la manera en que acciona, la manera en que actúa. Y entonces no estar sobrios es no estar preparados para escuchar lo que Dios quiere hacer contigo. ¿Cuántos están esperando que Dios haga algo? ¿A cuántos Dios les ha dado promesas que les va a dar o que va a hacer a través de ustedes? Pero cuando no actuamos sobriamente, las promesas se detienen. Y entonces nosotros empezamos a pensar que el que nos las dijo, o el que profetizó, o el que enseñó, no dijo la verdad, porque las cosas no se están viendo. ¿Cuándo se van a ver las cosas? Cuando nosotros pongamos los pies en la tierra. Eso es una manera de decirlo, ¿no? Una persona sobria sabe dónde está parada, sabe lo que quiere, entiende, sabe escuchar. Vayan conmigo, mi versículo favorito es Romanos 12. Yo ya se lo debe de saber de memoria, porque yo enseño mucho de esto. Dice así: no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Con esto nosotros podemos irnos a casa. Cuando estamos en sano juicio, cuando actuamos de una manera sobria, es porque nuestra mente está siendo renovada. Si la generación de hoy vivimos con la mente renovada y entendemos las últimas 3 cosas que dice, cuando renovamos nuestra mente, nosotros somos transformados y entonces nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios? Dios tiene buena voluntad, una perfecta voluntad para nosotros, pero es bien difícil entender cuando no hemos renovado nuestro entendimiento, cuando no hemos renovado nuestra mente. Mire, Jesús lidió con estas cosas. Por eso en una ocasión Jesús les dijo a sus discípulos: el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. En otra ocasión dice que Jesús estaba hablando, estaba enseñando, y uno de sus discípulos le dijo: Señor, dura es tu palabra, ¿quién la puede entender? ¿Cómo podemos seguir? Porque cuando nosotros actuamos con un espíritu de sobriedad, de prudencia, las cosas se nos van a hacer bien difíciles, como el tomar la cruz, como el seguir a Jesús. Cuando viene una palabra dura, cuando viene un momento difícil para nuestra vida, si no hay prudencia, nosotros reaccionamos con las emociones y no reaccionamos prudentemente. ¿Cómo reacciona usted cuando le pasa algo? A veces agarran el carro a patadas, lo primero que tienen con el que se pueden desquitar, ¿va? O ustedes ya cambiaron. Yo creo que ya llegaron al nivel, por lo menos en Estados Unidos, de que ya no agarra a los hijos a patadas, ¿va? Ni a la mujer. Espero. Pero agarra patadas por ahí a lo que encuentra, a la silla, a las llantas del carro, a lo que sea. Entonces es una manera de no tener sobriedad. Nuestro carácter se manifiesta agresivamente y no pensamos en que podemos dañar terceras personas o gente que está a nuestro alrededor cuando no hay sobriedad. ¿Me estoy explicando? Reaccionamos con el intelecto y no con la mente de Cristo.
no reaccionamos según la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Es decir, todas las personas que estamos aquí, para todas las personas que estamos aquí, Dios diseñó una voluntad que es perfecta para Él. Y nosotros, cuando estamos muy enteros, me refiero a lidiando mucho con la cuestión de tener sobriedad y de ser prudentes, entonces nosotros reaccionamos en nuestro intelecto y entonces alegamos, discutimos y herimos. Pero una persona sobria toma las cosas de una manera diferente. Dejamos las cosas que sabemos que no nos están afectando, que nos están robando, y nos concentramos en ser sobrios, en entender la necesidad que tenemos de tener una mente renovada y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Les contaba en la tarde a los hermanos que ayer en el retiro de niños muchas cosas pasaron con los niños, pero hay algo que me estaba riendo esta mañana todavía. Que había un niño, nosotros le dimos un papel para que ellos llenaran ese papel de cosas malas que hacían, ¿no? Que deberían de cambiarlas. Entonces hubo un niño que cuando yo fui me le acerqué y el niño puso su dedito así y tapó un cuadrito. Y le digo, ¿ya lo hiciste? ¿Ya escribiste? Yo le pregunté y me dice, sí, ya lo hice todo, ya lo llené todo, pero esto no. Y tapaba el cuadrito. Y le digo, ¿por qué no querés hacer eso? Y dice, porque eso a mí me gusta y yo no quiero ser libre de eso. Se me hizo tan gracioso. Y dice, yo no quiero ser libre de eso. A ver qué es, me le acerqué. Decía videojuegos. Entonces él dice, yo no quiero ser libre. Yo me puse a platicar con él y le digo, ok, nosotros queremos que tú seas bien, lo que hacemos, ¿no? Entonces me dice, sí, pero eso a mí me gusta y no voy a ser libre de eso. Y seguía tapando el cuadrito, eso no lo voy a marcar. Entonces me fui y al ratito me dijo, pastora, ven. Y yo fui a ver qué quería y me dice, dame el lápiz, siempre sí quiero ser libre, ya pensé. No sé si usted me entendió lo que yo le quiero decir con esto. A los grandes nos pasa así. Entendemos que hay algo para nosotros, pero damos y entregamos lo que nos conviene y lo que no nos conviene no. Lo que más nos gusta no lo soltamos, pero siempre Dios nos va a pedir lo que más nos gusta, porque a veces lo que más nos gusta es lo que más daño nos hace. Y al renovar nuestra mente y al ser un espíritu sobrio, entendemos que esto me gusta, esto me agrada, pero ¿será esto la voluntad de Dios? Y si esto no es la voluntad de Dios, entonces yo decido ver con entendimiento las cosas y buscar la perfecta voluntad de Dios, lo que Dios quiere para mí. Entonces veamos, ya leímos, ok, vamos ahora, quiero leerle otro versículo aquí. Tito, capítulo 2 y versículo 12, le habla a la iglesia, le habló al pueblo cristiano estas palabras, diciendo, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, en otra versión le va a decir a los deseos mundanos, vivamos en este presente mundo o en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mire, el escritor de este libro les habló bien claro y diciendo, para poder vivir sobriamente, número uno, hay que renunciar a la impiedad. Y le podría explicar qué es la impiedad, pero sería otro tema. Entonces, renunciando a la impiedad, ¿y qué es la otra palabra? ¿Lo encontró? ¿No? ¿Nadie lo tiene? Y a los deseos mundanos. ¿Alguien tiene deseos mundanos aquí? En la tarde pregunté eso y dijeron, no, ninguno. Y dije, bueno, que suene la trompeta, entonces ya nos vamos al cielo. ¿Verdad? Dice que renunciando a los deseos, a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos sobriamente, o sea, estables, conscientes, con un oído bien despierto, entendiendo bien. Usted sabe que a veces nosotros nos dicen una cosa y por la puerta salimos y decimos no, le cambiamos rápido porque no captamos exactamente. Entonces, renunciemos a los deseos mundanos. Todos en esta tierra seguimos con deseos mundanos. O todos son santos aquí, o para qué predico. Le dije un día a un hermano, me dijo, estaba enojado y me dijo, pastora, yo no sé por qué la gente no cambia. Ya les enseñó y no cambian. Le digo, téngales paciencia, están cambiando. Por lo menos esa es mi fe. Estamos cambiando, ¿da? Si no, si la primera usted, ¡pum!, como arte de magia, todo lo dejara, sería un milagro y Jesús vendría ya. Pero estamos lidiando con muchas situaciones. Por eso una de las bases principales, que si nosotros vivimos con un espíritu sobrio, vamos a caminar mejor, vamos a ir deshaciéndonos de los deseos mundanos, deshaciéndonos de la impiedad, y vamos a vivir concentrados en la perfecta voluntad de Dios. ¿Me entendió eso o todavía no? Sí, ¿verdad? Nos entendimos con eso. Entonces, sobria, justa y piadosamente no se podría vivir sin renunciar a los deseos mundanos. Dice la Biblia que nosotros somos del día, y como somos del día, los del día deben de vivir sobriamente. Y usted lo ve en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 8. Dice, ustedes ya no son de la noche, ustedes ahora son del día, y como son del día, vivan sobriamente. Usted se va a ir a su casa pensando sobrio, va a soñar hoy. Entonces, sobriamente, concentrados, conscientes, siendo sensatos, siendo sabios, siendo prudentes. En la Biblia nosotros encontramos muchas historias que Jesús les narró a sus discípulos. Por ejemplo, en una ocasión Jesús les narró la historia del hombre. En Marcos 7 aparece esa historia del hombre prudente, del hombre sabio, sobrio, prudente, que edificó su casa sobre la roca, y también junto a ellos le contó la historia del hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Entonces, y cuando vinieron los aguaceros, la botaron, porque cuando nosotros no tenemos sobriedad, tratamos de edificar, pero nuestra edificación siempre será sobre la arena. Pero cuando en nosotros hay un espíritu sabio, un espíritu prudente, usted siempre mirará a edificar sobre la roca, que la roca es Cristo. Entonces, vamos a vivir, diga conmigo, voy a vivir sobrio. El domingo pasado yo estuve hablándole a los papás, pero vivir una vida sobria, Dios está llamando a los hombres de este tiempo a vivir sobrios. Porque un hombre concentrado en su familia, primero en Dios, en su familia, en su casa, en el propósito, ese hombre va a ser un hombre que cubre, un hombre que edifica, un hombre que mantiene su casa en orden. No me digan amén los hombres, no importa. Yo me digo amén solita. Entonces, ese es el hombre que va a mantener su casa, el líder. Mire, vea conmigo Timoteo, 1 Timoteo 3:2. Acostúmbrese a traer una libreta para anotar los versículos, como hoy que le estoy dando muchos versículos. 1 Timoteo 3:2 dice esto, mire: pero es necesario que el obispo sea sobrio y prudente. Cuando habla de obispo, puede hablar de un pastor, puede hablar de un líder, puede hablar de un servidor, de un líder sobre todo. Entonces Dios está llamando a los líderes a ser sobrios y prudentes. Pero ahí mismo, vea conmigo el verso 11, y ojalá que las mujeres me digan un amén. Dice así: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias.
Se lo voy a repetir. No calumniadoras, honestas, no calumniadoras, sino sobrias. Si lo traducimos un poquito más fácil a entender, no chismosas, no murmuradoras, sobrias. Entonces, el ser chismoso tiene que ver con falta de sobriedad, porque la falta de sobriedad nos hace hablar en desenfreno. Hablamos más de la cuenta. Pero les tengo una noticia: esa fama la teníamos las mujeres antes, pero ahora ahí nos vamos con los hombres, 50-50. Hay muchos hombres chismosos ahora, no vinieron, y si vinieron hoy cambian, hablan más de la cuenta, van más allá. Entonces, ser chismoso, ser murmurador, ser criticón, ser habladora, ser etcétera, etcétera, todo lo que se va por la misma rama, ¿no? Tiene que ver porque no hay sobriedad. Si a usted vienen y le cuentan una cosa y a usted le encanta el chisme, usted le busca, cuéntame más, ¿y qué más pasó? Pero si usted es una persona de un espíritu sobrio, usted le va a decir, ¿sabes qué? Bueno, a lo mejor es humano, es humana, falló, oremos por esa persona. Y le va a poner un stop. Eso es tener un espíritu sobrio. Pero dice, ¿y qué más pasó? ¿Y dónde estaba? ¿Y cómo lo viste? Y yo creo que era él o ella la que iban en el carro. Tal vez no era. Es falta de sobriedad. Diga lo que está seguro que vio, y lo que no, no invente, porque el que anda inventando no es sobrio. Ahí dice que las mujeres sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Para nosotros tener fidelidad, necesitamos tener sobriedad. Una persona no puede decir soy fiel, soy fiel, soy fiel, si no tiene sobriedad, si no tiene una prudencia para accionar. Mujeres que están aquí tienen que ser sobrias. Tenga sabiduría. Antes de hablar, tiene que examinar lo que va a decir. Las mujeres tenemos problema, hablamos demasiado. Y hace unos días yo le dije eso, ¿no? Creo que las mujeres hablan 35,000 palabras por día, creo. Y los hombres 15,000. Les ganamos con 20. Pero entre toda la palabrería, si no tienes un espíritu sobrio, dañas tantas cosas. Digas conmigo, que mis palabras salgan desde un espíritu sobrio, un espíritu consciente de lo que voy a hacer. Mire, hablando aquí como somos pocos hoy, hablando aquí, ¿cuántos problemas nos evitaríamos si supiéramos manejar las cosas? ¿Cuántos problemas? ¿Cuántas mujeres se hubieran podido evitar antes, no ahora? Yo creo que ahora ya no les pega a su marido, ¿verdad? Si le pega, échele a la policía. Pues sí, así dice la ley, hay que hacerlo. Muchas mujeres, por falta de sobriedad, fueron golpeadas y maltratadas mucho tiempo. Y muchos hombres también, porque ahora las mujeres le pegan a los hombres. Échele la policía también a ella. Porque la Biblia dice que ahora ya no hay mujer ni hombre, ahora somos uno en Cristo. El machismo ya no debe de existir, que el hombre es más que la mujer. En Cristo la Biblia dice que somos iguales. Así como Dios ama a los hombres, así ama a las mujeres. Así como a Dios le duele que los hombres sufran, como que las mujeres sufran, así le duele también que los hombres sufran. Seamos sobrios y nos evitaremos muchos problemas y oiremos la trompeta sonar, porque en la influencia de un espíritu de sobriedad podemos escuchar la voz de Dios. La gente anda esperando quién le profetiza, quién le dice, quién le habla, y no me ha confirmado Dios, a ver quién me dice, qué voy a hacer yo. Yo te digo una cosa, viviendo en un espíritu de sobriedad, Dios te va a hablar. Todos los días Dios nos habla.
Solo que a veces no entendemos la voz de Dios porque no estamos despiertos, porque no estamos alertas, porque no estamos velando. La palabra nos manda a velar. Así es que todas estas cosas le puedo leer un montón de versículos que nosotros encontramos. Por ejemplo, en Tito 2:2 dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Lo primero que aparece es: sean sobrios. Tal vez me animaría a decirle que si manejamos sobriedad en nuestra vida, vamos a avanzar mejor, vamos a ver lo que Dios quiere hacer en nosotros, nos vamos a evitar muchas cosas, vamos a apresurar la venida de Jesús. Jesús no viene porque hay mucho que nos falta. Cuando actuamos con prudencia, la prudencia es decir, asumimos una actitud sana y cristiana frente a las circunstancias y a los problemas de la vida. Estamos alertas y estamos razonando mejor. La prudencia o la sobriedad nos hace reflexionar de muchas cosas. Voy terminando, solo le voy a leer otros 2 versículos porque hoy tenía muchos versículos que leerle. Allí mismo en Tito 2:6 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Ya le leí el versículo 12, ¿verdad? Exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Si usted es joven, diga: Señor, dame prudencia. Con sobriedad y prudencia estaremos alertas. Mantendremos nuestras emociones sometidas a la voluntad del Señor y al Espíritu Santo, para que podamos estar listos para oír la voluntad de Dios y lo que Dios quiere decirnos. Ser sobrios es tener control de la mente, de las emociones, y así poder oír. La Biblia dice que el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, hay 2 tipos: podemos tener oídos y no podemos oír y no oír. Por eso dice: el que tiene oídos para oír, oiga. De hecho, uno de los mandamientos, cuando Jesús, son 10 mandamientos, pero Jesús resumió los mandamientos en 2. Tú sabes, 10 mandamientos y Jesús los resumió en 2. Y uno de esos 2 era: amarás, se lo leo acá, creo que tengo el versículo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo era: a tu prójimo, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús resumió los 2 mandamientos, dijo: usa tu mente para poder amar al Señor. Entrega tu alma, razona con tu mente para poder amar a Dios y ponerlo en el centro de tu vida. Porque cuando tenemos la razón limpia, decir así, o consciente, es porque actuamos con sobriedad y podemos entender cómo amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Aquí le termino. Primera de Pedro 1:13. Por lo cual dice: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios, esperar por completo en la gracia que os traerá la manifestación de Jesucristo. Entonces es importante, miren, yo encontré tantos versículos que habla de lo importante que es ser sobrios. Hay enemigos de la sobriedad. Le puse el ejemplo al principio del alcohol o de las drogas, de los vicios. Pero no solo eso nos puede hacer perder la sobriedad. Eso es un ejemplo, ¿no? El alcohol, cómo hace perder. Sino que también la ignorancia. La ignorancia nos hace perder la sobriedad. Por eso Jesús dice que es importante que nosotros conozcamos la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, te mantendrá consciente, te mantendrás libre con la verdad. La verdad es Cristo, la verdad es su palabra.
Entonces mire lo que dice este versículo, 1 Pedro 1:14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Volvamos otra vez a regresar a un versículo que le leí, que dice que nosotros debemos de renunciar a los deseos mundanos. Yo no le puedo predicar otra cosa. Yo le tengo que enseñar, porque tengo una misión que Dios me encomendó, y es preparar a la iglesia, preparar al pueblo. Entonces dice, renunciemos a la impiedad, a los deseos mundanos. Y aquí dice, no podemos conformarnos a vivir como antes vivíamos. Ponga la mano en su cabeza y diga: Señor, yo no me conformo a pensar como antes pensaba, a vivir con la ignorancia del tiempo pasado, sometiendo mi voluntad a los deseos del mundo, a los deseos que antes teníamos. Entonces, sino que vivimos sobriamente. No podemos vivir en ignorancia. Por eso es importante. Hoy dije, le voy a leer todos los versículos que pueda, porque la palabra de Dios es la que abre nuestro entendimiento, la que fortalece nuestro entendimiento y la que nos lleva a poder ver las cosas con claridad. Cuando nosotros vemos las cosas con claridad, vemos claro, no vemos nublado. En la ignorancia, para nosotros era bueno lo que hacíamos. Todavía también para algunos hijos de Dios piensan que es bueno lo que hacen. En el fondo usted sabe que está mal. No es que está mal, que es malo. Pero como que todavía ven nublado. El apóstol Pablo habló de eso. Dijo: ahora nosotros vemos como oscuro, pero llegará un día en que nosotros veremos claro, como en un espejo. Así como usted se para en un espejo y usted ve con claridad. Usted puede tratar de verse por su celular o de verse por un vidrio y usted ve medio oscuro, pero cuando usted lo ve con un espejo, usted lo ve claro como es. Entonces la palabra del Señor dice que Él nos quiere llevar a ese nivel de ver con claridad las cosas. Y solo una persona sobria mirará las cosas como son, las entenderá como son, las oirá como son, cuando está despierto, cuando está velando, cuando está atento. Hoy Dios quiere llevarnos a que nosotros entendamos, reaccionemos como gente que hemos sido libres y que hemos sido llamados a vivir en libertad y no en ignorancia. Puedo seguirle dando una lista de muchos enemigos que tiene la sobriedad. Por eso hoy me vuelvo al versículo que comencé. Por eso el apóstol Pedro dice: velen. Escuchen los rugidos que el león anda por ahí, pero manténganse sobrios. Porque si se mantienen sobrios, van a discernir los tiempos. Yo creo que cada hombre, cada padre de familia, cada mujer en este tiempo deberíamos de discernir. Hay tanta oportunidad hoy. Creo que hay gente que vivió en los tiempos pasados donde no tenía la oportunidad de entender como nosotros entendemos hoy. Usted no sabe una palabra, usted dice que querrá decir sobre, usted va al diccionario y usted la entiende mejor. Cuando quizás en otros tiempos la gente no tenía una Biblia, la gente no tenía un diccionario, la gente no tenía cómo entender. Pero hoy, no solo las herramientas naturales, usted tiene 2 rodillas y una boca para poder ir ante la presencia del Señor y pedirle entendimiento, mantener los lomos ceñidos con el entendimiento, porque cuando nuestros lomos están ceñidos, nosotros actuamos, caminamos recto. Parte de describir una persona, ¿no? Conscientes, prudentes. Y así Dios le va a hablar, Dios le va a enseñar cuál es su perfecta voluntad. Vamos a reprender todo enemigo que nos ha querido como quitar. Yo ya le puse el ejemplo del hijo pródigo. Otro ejemplo muy claro también es un ejemplo dice que había un hombre
fue llamado en la Biblia el hombre gadareno. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Tenía como 2000 demonios. Así dice la Biblia. Eso no. Tenía como 2000 demonios y el hombre no reaccionaba en sus cabales. Dice que ya no vivía en casa, que se había ido al cementerio y vivía entre los sepulcros y por la noche daba gritos. Era un nivel de había perdido el control, ¿verdad? Pero cuando Jesús llega y Jesús lo libera, Jesús lo limpia, Jesús lo hace libre de las opresiones, de los demonios que lo perseguían, el hombre se sentó en su sano juicio. Se sentó en sus cabales y en sus cabales la gente quiere servir a Dios. Eso no me la entendió. En sus cabales, mire, solo una persona en su sano juicio y en sus cabales quiere servir a Dios. ¿Por qué? Porque entiende lo que Dios hizo con él. El que desperdicia lo que Dios le ha dado todavía no está en su juicio. Todavía no está en sus cabales. Entonces, pero este hombre dice que lo primero que dijo, mire, acababa de ser liberado. Fue liberado. Jesús le dijo, sé libre. Fue libre, se rompieron las cadenas. El hombre se vistió y el hombre se sentó y dijo, Señor, déjame seguirte. Es una de las cualidades de una persona que camina en sobriedad. Quiere seguir a Jesús, quiere servirle a Jesús. No importa dónde te pongan, si a recoger la basura allá afuera, si a limpiar los vidrios, pero déjeme hacer algo. Era lo que el hombre le empezó a decir a Jesús. Déjame seguirte. Déjame irme contigo, déjame servirte, Jesús. Jesús le dijo, no te vayas conmigo, pero ve a servir a tu ciudad. Ve a trabajar, ve a predicar, ve y cuenta cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Señal, una persona en sus cabales, una persona en sobriedad va a contar lo que Dios hizo. ¿Por qué lo va a contar? Porque lo tiene presente. Pero la persona que se le olvida lo que Dios hizo, le hace falta sobriedad. Mire, yo siempre digo esto, lo que Dios hizo con mi vida, ¿cómo se me va a olvidar? ¿Cómo se me va a olvidar de dónde Dios me sacó? Cómo Dios me devolvió la vida, cómo Dios me quitó el cáncer, cómo Dios me puso sangre nueva, cómo Dios me quitó la amargura, la depresión y todo el montón de cosas que traía encima. ¿Cómo se le va a olvidar a este hombre cómo el Señor rescató a su niño, verdad, hijo? ¿Cómo se te va a olvidar cómo restauró tu matrimonio? ¿Cómo se te va a olvidar cómo te liberó del alcohol? ¿Cómo se te va a olvidar cómo te liberó de la droga? Es que no se me olvida, pastor. Entonces, si no se le olvida, ¿por qué anda ahí queriendo hacerlo otra vez? Porque no le sirve. Sea agradecido. Señal de una persona sobria. Quiere servir, quiere buscar qué hacer. ¿Seguimos? No, mejor paramos. Vamos a entender que el que comenzó en nosotros la buena obra también la va a terminar. Y que nos va a dar un espíritu sobrio. Cierre sus ojos. Dígale, Señor, ayúdame a entender tus planes y tus propósitos. Ayúdame a caminar en tu voluntad. Por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Mire lo que el apóstol Pablo, ahí con sus ojos cerrados, escuche esto. Mire lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: sé sobrio, tú sé diferente a los demás. No importa cómo los demás accionen, cómo reaccionen o actúen, tú sé sobrio, tú mantente templado, tú mantente consciente, tú mantente firme, tú mantente estable. Y sobre todo, le dijo, y en todo
haz obra de evangelista. Lo que le estaba diciendo es: evangeliza, predica el evangelio y cumple así tu ministerio. Pero lo primero que el apóstol Pablo le pidió a Timoteo en 2 de Timoteo 4:5 es: tú sé sobrio. Una persona sobria va a predicar el evangelio, va a llevar las buenas noticias, va a hablar de las grandezas del Señor, va a predicar el evangelio. La persona sobria va a contar lo grande que Dios ha hecho con usted y va a cumplir así su ministerio. Dígale: Señor, ayúdame a tener un espíritu sobrio, a velar, a prepararme para tu venida. Espíritu Santo, empieza a obrar en nuestros corazones, empieza a transformar nuestras mentes, empieza a que nosotros podamos entender cuán necesario es tener sobriedad en nuestra vida. Yo creo que yo le he traído palabra, le he leído lo que la palabra de Dios dice. Dígale: Espíritu Santo, toma control de mis emociones, toma control de mi carácter. Hay personas que tienen un carácter demasiado explosivo. Por escuchar lo que Dios me dijo ahorita, un carácter explosivo, desesperado. Deja que el Espíritu Santo ahora, si eres tú, si estás aquí, puede verlo así tan claramente y escuchar de parte de Dios. Eso te hace perder el control. Si has pasado momentos en que has perdido el control, hoy el Espíritu Santo está en este lugar para ponerte en ti sobriedad. Vas a sorprenderte si le entregas hoy esa área al Señor. Vas a sorprenderte de lo que Dios es capaz de hacer en ti, de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo, con tu casa, con tu familia. Espíritu de Dios, empieza a moverte, empieza a moverte. ¿Por qué no se pone de pie? Levante sus manos y empiece a decirle: Padre, necesito esa virtud en mí. Necesito esa virtud en mí. Yo siento una atmósfera así suavecita. Sherebakando rimama masaya. Umasokenda rebababa shiribababakanda. Eso es. Levante sus manos y dígale: Señor, aquí estoy. Transforma mi vida. Dame sobriedad. Déjame estar alerta, porque en la sobriedad, con un espíritu sobrio, me mantendrá despierto. Con un espíritu prudente, Señor, me mantendrá despierto. Discerniré, Señor, los tiempos que estoy viviendo, los procesos, y no soltaré lo que tú me has dado. Yo no sé, el altar está abierto en esta noche. Si usted quisiera pasar al altar, siempre digo que el altar es un lugar de encuentro con Dios. Tanta necesidad que tenemos de esto. La sobriedad te trae firmeza, estabilidad en tu trabajo, en tu casa, en tus finanzas, con tus hijos, con tu esposa, porque la sobriedad se conecta para darte un espíritu con paciencia. Socorre bebé shanda. Urrima shere bebé kenda. No importa los años que tengas, no importa el tiempo que tengas en Dios. Dios quiere llevarnos a ser genuinos. Dios quiere llevarnos a ser sinceros, a ser constantes. Espíritu de Dios, ministra
ministra nuestras vidas, Espíritu de Dios, a tomar decisiones en el sano juicio, en la sobriedad, con un espíritu de sobriedad. Tomaremos decisiones sabias. Espíritu de Dios, empieza a tomar control. Danos tu mente. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera, Señor, de conducirnos. Señor, levanta un ejército de hombres y mujeres sobrios. Que no nos dejemos, Señor, engañar ni contaminar con las corrientes de este mundo. Que no nos conformemos a pensar como antes pensábamos. Que no nos conformemos a vivir como antes vivíamos, cuando no te conocíamos, Señor. Cuando servíamos, Señor, a las tinieblas, como tu palabra dice. Pero ahora, Señor, hemos sido cambiados. Hemos sido sacados del reino de tinieblas, trasladados al reino de la luz, para vivir en luz, para caminar en luz, para caminar en sobriedad. Espíritu de Dios, deje que Él ministre su vida. Deje que le ministre matrimonios, hombres cabezas de hogar, hombres líderes, mujeres sabias. Cuando tienes espíritu sobrio, te convertirás en la mujer sabia que edificarás tu casa y edificarás a tu familia. Oh, jóvenes prudentes, jóvenes sobrios, que no se dejen envolver con los deseos mundanos, que sepan a lo que Dios les ha llamado. El propósito de Pablo era que Timoteo entendiera cuál era su propósito, cuál era su llamado. Jóvenes, Dios te ha llamado a ser prudente, a ser sabio. Marcar una diferencia en medio de una generación perversa, de una generación que está viviendo en desenfreno y en descontrol. Dios quiere levantar a su remanente en todo el mundo, que sepa ver, que sepa esperar su venida como las 5 vírgenes prudentes. Que es Rakatorre Mama Sukunde Rebaba Sherre Bebe Kenda Urremanto Riba Baba Saca la Baba Yase. Un remanente alerta, un remanente sobrio, es el que verá la venida de Jesús. Es el que se mantendrá velando, pero no, si vela, estará consciente de la necesidad de la preparación. Levante sus manos ahí, dígale: Padre, eso es más. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, más. Horrenda, sí, Señor. Enséñanos, Señor, a amarte. Enséñanos a caminar en tu voluntad, aunque sea difícil, Señor, para algunos. Si aprendemos a caminar en sobriedad, en tu voluntad, Señor, miraremos tu gloria, miraremos lo que tú has prometido, Padre. Miraremos, Señor, lo que tú has prometido. Oh Rey, Masoquenda Ramasaya. Padre, pon en ella, Señor, un espíritu. Sukuriba Shanda. Vamos, siga aquí un momento, porque su presencia está en este lugar. Su presencia está ministrando. Levanten sus manos, jóvenes, adultos. Dame sabiduría, Señor, para estar consciente de lo que tú me has llamado a hacer. Oh, si nos
levantamos como el remanente, consciente, alerta, dispuestos para toda buena obra. Cuando estás sobrio, estás dispuesto y tendrás la energía. Oh, Santo. Shurikamaso que